Qué bueno poder estar juntos para reflexionar en esta palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque en este primer día de la semana podemos descansar de todo lo que hacemos durante la semana, todas nuestras actividades, nuestras preocupaciones, los trabajos diarios. Qué bueno es poder guardar un tiempo para acercarnos al Señor, para cambiar el chip de toda la semana y poder reconectarnos con aquel que nos ama, que nos hizo, que nos ha creado, que nos anhela, que quiere que seamos de Él y que nos acerquemos a Él y que quiere bendecirnos. Así es que qué bueno es poder empezar así la semana con la palabra del Señor. Y estamos en esta serie que se llama Las implicaciones sociales del Evangelio. Es decir, no solamente el cristianismo es una fe que nos pone en una buena relación con Dios, no solamente el cristianismo es reconocer que Dios nos ama, que hemos pecado contra Él porque hemos pecado contra nuestro prójimo. Todos hemos fallado en amar a nuestro prójimo, hemos fallado en nuestras palabras, en las palabras que les hemos dicho a nuestro prójimo, hemos sido indiferentes a las necesidades de otros, hemos odiado a otros, hemos despreciado a otros, hemos ignorado a otros, y eso es pecado y nosotros queremos ser reconciliados con Dios, y por medio de Jesucristo, por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, nosotros somos reconciliados con Dios y hallamos perdón para nuestras almas. Y necesitamos el perdón todos los días. Cualquier relación que tú tengas necesita perdón. ¿Estás de acuerdo? Cualquier relación que tú tengas con alguien necesita perdón. En el matrimonio se necesita el perdón. Los que tienen más experiencia que yo solamente tengo casi 30 años de casado. ¿Se necesitará perdón? Entre padres e hijos se necesitará perdón. Se necesita perdón. Entre amigos, si quieres tener amigos y conservar una amistad, ¿necesitas perdonar a tus amigos? Sí. Necesitas perdonar a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tu novia, a tu novio. O sea, necesitamos perdón para cada circunstancia de la vida y para cada relación de nuestra vida. Y Cristo nos ofrece esa salvación y ese perdón que necesitamos para cambiar nuestra actitud hacia los demás. Y hablando de esto, de nuestra actitud hacia los demás, hoy vamos a hablar acerca del poder de las palabras. Estamos analizando en el Sermón del Monte varios aspectos importantes. Ya vimos lo que Jesús ha hablado acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Hemos hablado acerca de lo que Jesús enseña sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el adulterio. Hemos hablado acerca de la soltería. Y Jesús pasa en esta sección del Sermón del Monte a hablar sobre las palabras, el poder de las palabras. Fíjense lo que dice, vamos a leer este texto, es Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37 y capítulo 7 del 1 al 5. Capítulo 5 del 33 al 37 y luego el capítulo 7 del 1 al 5. Dice así, Mateo 5, 33 al 37, dice así: También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di: sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Y luego Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Esta es la palabra del Señor. Y quiero que analicemos tres ideas hoy. Vamos a hablar de lo esencial de las palabras, vamos a ver de lo peligroso de las palabras y vamos a hablar acerca de lo sanador de las palabras. Entonces,
lo esencial de las palabras, lo peligroso de las palabras y lo sanador de las palabras. Entonces, lo esencial de las palabras. Las palabras, fíjense, son parte fundamental del desarrollo de cualquier persona. Esta semana que estaba hablando de las palabras, estuve haciendo una investigación sobre la importancia de las palabras en el desarrollo de un bebé, de los niños. Qué importantes son las palabras en el desarrollo de los niños. Es decir, un bebé necesita escuchar la voz de su mamá, la voz de su papá, la voz de los que lo rodean para desarrollar, fíjense, relaciones saludables con otros, un apego saludable, no un apego tóxico, ¿verdad? Como los que algunos de ustedes tienen, o como los que yo tengo, por ejemplo, con mis mascotas, apegos tóxicos, ¿no? Los apegos tóxicos nos hacen inútiles, ¿no? Porque, por ejemplo, mi esposa y yo no calificaríamos para ser padres de estos nuevos programas en los que te dan un bebé o un niño por un tiempo y después lo tienes que devolver. Estos padres de acogida, que es este programa tan bueno. Mi esposa y yo hemos analizado y decimos, no podríamos hacer ese trabajo, porque si tenemos a un bebé por 6 meses y nos lo quitan, como le han pasado a algunos amigos que ustedes conocen, para nosotros sería algo traumático, sería algo que no podríamos soportar. No servimos para eso porque tenemos apegos tóxicos. Pero en el desarrollo de los bebés se dice que una buena comunicación, una comunicación saludable con los niños, buenas palabras, hacen que los niños desarrollen apegos saludables. Entonces, es algo esencial para el desarrollo de un ser humano, las palabras que se le dicen. Cuando una persona está pasando por un tiempo difícil, cuando estás pasando por un tiempo de confusión o de depresión o de angustia, necesitas hablar con alguien. ¿Cómo descansamos cuando hablamos con alguien? ¿Están de acuerdo? Hay personas que no sabemos hablar con muchas personas, preferimos estar aislados y tratar de soportar los tiempos malos. Pero cuando hablas con alguien y te descargas y compartes tu preocupación y dices lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando, te descargas y dices, ¿cómo me hizo bien hablar con esa persona? No me dio ningún consejo, no fue la gran conversación muy profunda, no fue filosófica, no se predicó el evangelio, no hablamos de la Biblia, pero qué bien me hizo simplemente compartir esto que estaba pasando en mi corazón. El poder hablar y escuchar a otros, dicen algunos expertos, hace que no nos volvamos locos. Fíjense lo que estamos diciendo. El poder hablar y escuchar a otros hace que no nos volvamos locos. ¿Sabían ustedes que había una tortura en la que una persona simplemente se le aislaba y lo que la mataba era simplemente no poder comunicarse con otros y no tener comunicación? Todos hemos visto la película El Náufrago, bueno, algunos de nosotros, ¿están de acuerdo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Tom Hanks en esa película para no volverse loco? Tiene que, ¿qué? Tiene que crear un personaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama el balón? Entonces, el señor Wilson, y entonces tiene que hablar con alguien, porque se vuelve loco si no empieza a hablar con alguien. Es algo esencial para la vida humana las palabras. Hay una crisis, fíjense, interesante, alguien me mandó un artículo publicado hace poco en una revista que se llama The American Mind. Se llama acerca de este fenómeno en Japón, se llama hikikomori. ¿Qué es hikikomori? Es este fenómeno en el cual 1.5 millones de personas solamente en Japón están experimentando. ¿Y cuál es este fenómeno? La gente se está aislando en sus casas. No quieren hablar con nadie, no tienen trabajos, no salen no tienen novia, novio, no se van a casar, simplemente están encerrados en sus casas y ya no quieren convivir con otras personas. Pero fíjense, es un fenómeno que está teniendo repercusiones sociales. Estamos hablando del evangelio y sus implicaciones sociales. Vamos a hablar del poder de las palabras y estamos viendo un fenómeno en el que la gente ya no quiere comunicarse con otros. Ya no quiere estar en comunicación con otros, quieren estar aislados. 1.5 millones de personas en Japón, pero esto está pasando en Europa y está pasando en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de esta actitud? Suicidio y muerte por sobredosis de drogas. Estas personas se están matando y esto está creciendo. Cuando una persona se mantiene sola y no habla con otros, no quiere interactuar con los demás, está expresando que tiene miedo, está expresando vergüenza, está expresando enojo y no encuentra la fuerza para enfrentar la realidad.
El aislamiento hace que la salud mental y la física se deterioren porque a esa persona le falta comunicación. La comunicación es esencial para la vida. Así comienza la creación del mundo. Cuando Dios, ¿qué? ¿Qué hizo Dios para crear todas las cosas? Habló. Dice, y el Señor dijo, sea esto, sea la luz, sean las aguas. El Señor dijo, sean todas las cosas. Así empieza la historia de la creación, y fuimos creados por un Dios que habla, que se comunica con nosotros, que nos ha dejado su palabra, y luego viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la forma de enseñar del Señor Jesús? ¿Qué hace? ¿Manda videos? No. ¿TikToks? No. El Señor está predicando. Los 3 años de su ministerio se la pasa predicando, enseñando, caminando con sus discípulos y enseñándoles esta palabra que hablaba de Él. Entonces Jesús enseña en esta parte del Sermón del Monte lo importante que son nuestras palabras. Quiero analizar 3 textos de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 11, lo leímos hoy. Fíjense lo que dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 10, 11. Dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Fíjense entonces, las palabras bien dichas, las palabras dichas con sinceridad, las palabras dichas con amor, las palabras dichas con verdad, son como una fuente que da vida. Tus palabras dan vida. Tus palabras tienen ese poder, dice la Biblia. Y dice, y las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Hay personas que hablan contigo, pero tú dices, no sé si me está diciendo algo bueno o algo malo. Hay personas que han hablado con personas que hablan con dolo y que dices, me dijo cosas horribles, pero me lo dijo de tal manera que ni me di cuenta. Me estaba ofendiendo esa persona. Pero son maestros en ofender, pero parece que están hablando cosas tranquilas, pero en realidad están diciendo cosas horribles. ¿Han hablado con esas personas? Es algo difícil. Dice, las palabras sabias, dice Proverbios 10, 13, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que le falta sentido común serán castigados con vara. Es decir, la gente que habla cosas inteligentes, dice, es diferente a la gente que le falta sentido común y que está hablando lo que no debe hablar, y dice, será castigado con vara. Es decir, cuando tú hablas cosas que no convienen, tus palabras van a traer consecuencias negativas a tu vida. Las palabras del justo son como plata refinada, pero el corazón del necio no vale nada. Así es, fíjate cómo las palabras, de acuerdo a la Escritura, nos dan valor o nos restan valor. Lo que hablamos nos da valor o nos resta valor. ¿Habías pensado en eso? En que tus palabras, en que lo que dices te da valor o te resta valor delante de los ojos de los demás. Eso es algo interesante. La Biblia nos dice que el resultado de nuestras vidas prácticamente está conectado con lo que nuestras palabras expresan, porque en realidad nuestras palabras muestran si somos sabios o necios, si tenemos buenas o malas intenciones. Nuestras palabras, fíjense, nuestras palabras definen quiénes somos. Tus palabras definen quién eres. ¿Qué hablas? ¿Cuáles son tus palabras? ¿De qué hablas constantemente? ¿Sí son conscientes de cómo hablan constantemente? Si constantemente estás peleándote con alguien, ¿qué muestra eso de ti? Si constantemente estás en conflicto con alguien, ¿qué muestra eso de ti? ¿Qué es lo que dice de tu corazón, de tu persona? Si estás peleándote todo el tiempo con alguien. Déjame decirte que no eres tan bueno como tú crees. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y para qué ser cristiano? Soy una buena persona. Si tú te estás peleando con alguien constantemente, no eres una buena persona. Tienes rencor en tu corazón, tienes odio en tu corazón, tienes ira en tu corazón, y por eso estás peleando con alguien constantemente. Una persona que no tiene rencor, que no tiene odio en su corazón, que no tiene problemas no resueltos, no está peleándose todo el tiempo con alguien. ¿Con quién te estás peleando constantemente? ¿O qué cosas detonan tu ira? ¿Qué cosas detonan tu coraje? ¿Puedes identificar esas cosas que detonan inmediatamente tu mala actitud hacia otros? La expresión de malas cosas hacia otros, ¿lo puedes ver?
tal vez no eres tan bueno como tú crees. Depende de lo que está pasando en tu vida y tus palabras están definiendo quién eres. Proverbios 13:2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Es decir, te vas a saciar, te vas a llenar de aquello que estás diciendo constantemente. Te vas a llenar de aquello que estás diciendo constantemente. Por ejemplo, personas que se quejan constantemente. ¿Qué va a pasar con una persona que se queja constantemente? ¿Cuál va a ser el resultado de estarte quejando constantemente? Te quejas de tu esposo, de tu esposa, de los vecinos, del ruido de la ciudad, del jefe, de los compañeros del trabajo, de la 4T, del PRIAN. ¿De qué te estás quejando constantemente? Yo no digo que ustedes se quejen, digo, a lo mejor conocen a alguien que se queja. No estoy diciendo que ustedes se quejan. Es obvio que ustedes no son quejumbrosos. Pero sí conocen gente que se queja. Lo que va a pasar es que vas a caer en la desesperación, vas a estar enojado con todo el mundo porque siempre estás quejando de todas las cosas. Si siempre estás hablando mal de otros, si siempre estás diciendo, estás hablando mal de esa persona, mal de la otra, mal de tu hermana, mal de tus papás, mal de los vecinos, mal de aquello, mal del otro. O sea, todo el tiempo estás encontrando algo que los demás hacen mal. Te vas a llenar de odio. Si mientes todo el tiempo, vas a empezar, ¿qué va a pasar con una persona que miente todo el tiempo? ¿Qué pasa? Al final de cuentas, ¿acaba qué? Creyendo lo que dice, las mentiras que dice, acaba creyendo todas las mentiras que dice. Si siempre hablas de tu mala situación económica, fíjense, esto es algo muy interesante, este ejemplo de algo que es muy interesante. Fíjense, eso determina cómo te verás a ti mismo. Hay personas que no tienen mucho, pero no se ven a sí mismas como pobres. O sea, hay personas que no tienen mucho, pero no están diciendo constantemente, somos pobres o no tenemos esto o no podemos hacer aquello. Hay personas que han crecido en hogares humildes, pero donde no se estaba diciendo todo lo que faltaba o no se estaba hablando de dinero todo el tiempo. Y hay familias en donde hay recursos económicos, pero siempre se están comparando con la familia que tiene más dinero y si se van a Europa o si compraron otro coche o esto. Y aunque esas personas tienen recursos, sin embargo, acaban sintiéndose ¿qué? Pobres. Porque se están comparando con otros familiares que tienen más que ellos. Y no es que sean pobres. Fíjate qué interesante, lo que están diciendo constantemente los convierte en pobres. Y otras personas que no tienen mucho no se sienten pobres, porque nunca están hablando de eso. Es interesante cómo las palabras pueden convertir una realidad alrededor de nosotros en algo positivo o en algo negativo. Las palabras son esenciales para la vida. Eso es de lo que está hablando Jesús. Las palabras tienen el poder para sanar o para destruir. Dice Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Cuántos asesinatos, cuántos suicidios, cuántas guerras han iniciado por un pleito? ¿Cuántos divorcios han iniciado por un pleito? Asesinatos, suicidios, guerras, palabras de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Han experimentado cómo de pronto una comida familiar tranquila termina en un gran pleito? Sí, tantos lo han experimentado. O sea, de pronto estás comiendo tranquilamente, estás tomando ahí tu coquita, tu sopita de fideo seco con tu quesito, aguacatito. Y de pronto, ¡pum!, ¿de dónde salió esto? Una bomba explota. Pero estábamos tan bien, ¿qué pasó? ¿Cómo terminamos tan mal? ¿Cómo acabó esto así? Todos necesitamos, fíjense, las palabras, lo que dice aquí el proverbio, dice, las palabras del sabio traen alivio. ¿Estamos hablando palabras que traen alivio a los demás? Fíjate, se dice que todos necesitamos escuchar que somos amados. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo que te amaba? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo a ti, mujer, que te amaba? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos oyeron que los amabas? ¿O cuándo fue la última vez que le dijiste a tus papás que los amabas? Estamos hablando de las relaciones más básicas de la vida nada más. ¿Cuándo fue la última vez que que te dijeron a ti que te amaban? ¿Recientemente? ¿Seguros?
¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a otros que los amabas? Que te aseguraste de decirles que los amabas. Porque siempre pensamos, es que no me han dicho que yo, por ejemplo, siempre las esposas dicen esto, ¿verdad? Mi amor, ¿me quieres? Algunas esposas quieren oír eso, ¿no? Y los esposos, ¿cómo contestan? Algunos esposos malos, ¿cómo contestan? Mujer, te lo dije el día que nos casamos hace 40 años, o sea, no te basta con eso. Te dije que te amaba, me comprometí ahí delante de todos a amarte. ¿No es suficiente con esa promesa que te hice hace 40 años? Si una persona, fíjense, si una persona comprende las palabras, el poder de las palabras, entonces va a tratar de que sus palabras traigan alivio a los demás. ¿No les pasa que cuando hablan con alguien sabio, alguien que no critica a los demás, alguien que no está hablando mal de todos, alguien que no se está quejando, se sienten en paz cuando están hablando con esa persona? Pero hablamos con otras personas y, como dice una amiga mía, y se les descomponen las chakras en cuanto hablas con algunas personas, se desajusta todo, ¿no? Algo se descompone cuando hablas con algunas personas, ¿sí o no? Es muy cansado de pronto hablar con algunas personas porque no es una conversación, es un monólogo, ¿estás de acuerdo? O es una crítica, o son conversaciones tan negativas que dices tú, wow, quedé súper mal, quedé súper cansado, me duele hasta la cabeza después de hablar con esta persona. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Cómo hablas tú? ¿Hablas cosas buenas? La gente se queda en paz cuando habla contigo. Dice, qué buen rato pasamos. No hablamos tanto, pero pasamos un buen rato con esa persona. O al contrario, o quedas inquieto, te quedas atemorizado, hasta tienes pesadillas después de que hablaste con esa persona. ¿Puede pasar eso? ¿Tus comentarios son hirientes? Fíjense, no es necesario insultar a alguien para ser hiriente, no es necesario decir algo negativo para lastimar a otros. Puede ser que tus palabras no tengan nada de malo en lo exterior, pero en lo interior tal vez tus palabras te llevan, fíjate, a exaltarte sobre los demás, a buscar impresionar a los demás, a promover tu imagen, a que te sientas superior económica, moral o socialmente. Eso es lo que promueves con tus palabras. Te promueves a ti mismo con tus palabras para que los demás vean qué buen gusto tienes, qué bien te ves, con qué buenas personas te relacionas, qué buen nivel social tienes, cuánto sabes de esta materia, cuánto sabes de teología, cuánto sabes de aquello. ¿Cómo son tus palabras? ¿Qué reflejan? Reflejan cómo quieres ser percibido por los demás. En este texto vemos cómo Cristo nos lleva a considerar dos cosas que evitan que nuestras palabras se conviertan en algo destructivo. En este texto con el que empezamos hoy, Cristo nos lleva a pensar en dos cosas que necesitamos reconsiderar para que nuestras palabras no sean destructivas: la verdad y el amor. Son dos cosas que tienen que tener nuestras palabras. Tienen que ser verdaderas y tienen que tener amor. Fíjense, la verdad, ¿cómo se manifiesta la verdad? En Mateo 5, 33 al 37, este texto dice: ustedes han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, dice Jesús. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Jesús que tenemos que considerar en nuestras palabras? Que nuestras palabras tienen que ser verdaderas. Jesús está criticando una costumbre de los fariseos en aquella época. ¿Qué es lo que los fariseos enseñaban? Decían, tú puedes jurar por algunas cosas y tienes que cumplir tu juramento si fue una cosa muy importante. Por ejemplo, había algo muy, y no me digan porque ahí están los comentarios bíblicos, porque no encontré la explicación de esto, pero resultaba que si tú llevabas una ofrenda al altar en el templo del Señor ahí en Jerusalén, tú podías jurar por el altar. Decías, yo me comprometo a esto por el altar, pero si era por el altar, no tenías que cumplirlo tan estrictamente. O sea, podías decir, sí juré por el altar, pero como es por el altar, no es tan importante. Pero si jurabas por la ofrenda que ponías en el altar, o sea, por el dinero que habías puesto en el altar, entonces tenías que cumplir tu juramento.
¿Qué era eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué es lo que estaban enseñando los fariseos? Los fariseos estaban enseñando a que no es necesario decir toda la verdad, puedes decir media verdad. Puedes hacer un juramento y no cumplirlo dependiendo el objeto por el cual juraste. Entonces había esto: ¿juraste por Jerusalén? Ah, bueno, tal vez no lo cumplas. Ah, ¿juraste por el trono de Dios? Ah, bueno, eso sí. Ah, ¿juraste por tu cabeza? Bueno, no es tan importante. Es como cuando la gente dice, en Estados Unidos los americanos tienen algo que me gusta mucho, cuando dicen off the record. ¿Han oído esa frase? ¿Qué significa off the record, pollo? Que hay dos tipos de declaraciones, ¿verdad? Que hay dos tipos de declaraciones. Una declaración, la declaración formal, la declaración legal, y la declaración off the record, donde ahí sí está la verdad. No en el reporte financiero anual, no en el reporte, no en la declaración de impuestos, no en la declaración del gobierno, no, off the record, esa es la verdad. Ahí es donde se está diciendo la verdad. No podemos decir eso en público, ¿no? No podemos decir eso en público, pero off the record sí podemos dejar que la gente sepa que pasa esto. Pero como gobierno no podemos hacer esto. Algo muy interesante: una vez una persona hizo un reclamo en los Estados Unidos al sistema de transporte y recibieron una carta y dijeron: no, esto no ocurrió, la persona que estaba manejando este transporte no recuerda este evento, negamos todo esto, muchas gracias. Y dice, y a las 2 semanas recibimos el cheque del sistema de transporte por nuestra demanda. Fíjense qué interesante. La idea es que si la compañía de transporte reconoce estos reclamos en una carta, va a tener que todo el tiempo pagar esto. Entonces, públicamente no reconocemos esto, pero sabemos que sí pasó esto. Entonces, te pagamos. ¡Qué interesante! ¿Hablamos la verdad o hablamos mentira? Por ejemplo, en nuestro sistema político, a mí me encanta lo que pasa en este sistema político ahora que tenemos un gobierno de izquierda. Siempre hay acusaciones de corrupción de la derecha hacia la izquierda y acusaciones de corrupción de la izquierda a la derecha. Pero ¿quién está en la cárcel? O sea, todos los días yo veo declaraciones de la izquierda a la derecha. Fulano es corrupto y fulano estuvo con quién sabe quién y fulano esto, sacan fotos de la fiesta donde estuvieron juntos, son amigos, esto, igual la derecha, a la izquierda, lo mismo, está pasando esto y esto y esto. Pero ¿quién está en la cárcel? De esos a los que se acusa diariamente, ¿hay alguien en la cárcel? De esos peces gordos. No digo de los burócratas de tercer nivel que sí están en la cárcel. No, hablo de personas muy importantes que se les acusa diariamente de un lado y de otro lado. ¿Y quién está en la cárcel de esos? Corrupción, corrupción, corrupción. ¿Está alguien en la cárcel? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Tú sabes quién está diciendo la verdad? Depende de tu filiación política. Depende si eres de izquierda o eres de derecha. Pero no se puede comprobar. Es decir, si yo acuso a alguien de corrupción, debo decir, aquí están las pruebas, vamos a hacer la demanda y vamos a hacer el juicio y va a terminar en la cárcel. ¿Vemos eso en México? No, no hay nada. No hay nada. Jesús dice, cuando nosotros no hablamos con la verdad, corrompemos a la sociedad. Estamos hablando de las consecuencias sociales de creer en el evangelio. Es decir, las personas cristianas deberíamos de cumplir nuestras promesas a nuestra esposa. Este sábado que viene, baby, vamos a ir al museo que tanto quieres ir. No quieres ir al museo, ¿verdad? No. Pensé que tú eras la del museo. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Estás prometiéndole algo a tu esposa que no estás cumpliendo? ¿Estás prometiéndole algo a tus hijos que no estás cumpliendo? ¿Estás prometiéndole algo a tus padres que no estás cumpliendo? ¿Estás prometiendo algo en el trabajo que sabes que no vas a cumplir? Simplemente dices, sí lo voy a hacer y no lo vas a hacer. ¿Sabes que no lo vas a hacer? ¿O estás tan comprometido a, sí lo voy a cumplir? Voy a llegar a tiempo a tu casa, Alex. Esta semana que me vas a invitar a los tacos, por fin. Voy a llegar a tu casa 5 minutos antes de la hora. La gente confía en ti, en que tú le des una promesa de que vas a hacer algo y la gente sabe que lo vas a cumplir, que estás comprometido para que vas a cumplir tu palabra.
Cristo dice, si realmente conocemos a Dios, si realmente estamos viviendo en comunión con Dios, en una relación con Dios por medio de Jesucristo, deberíamos de estar hablando la verdad con nuestro prójimo. No una verdad para lastimar, no una verdad para herir, una verdad que es necesario que escuchemos y que es necesario que nos digan. ¿Nunca te ha pasado esto que de pronto tú dices, oye, necesito hablar contigo de esto, y hablas con esa persona, o de pronto le dices a esa persona, oye, lo que dijiste está mal, y de pronto esa persona, en lugar de quedarse diciendo, escuchando lo que tienes que decir, le dice, ¿por qué me dices eso si tú también lo haces? ¿Les ha pasado eso? Que en lugar, o sea, que en cuanto tú hablas con alguien de algo que tienes que tratar, la persona te acusa y dispara toda la artillería pesada. Guerra atómica. ¿Por qué reaccionamos así? Guerra atómica cuando alguien nos confronta con algo. No es porque no nos están diciendo la verdad, es porque nos sentimos atemorizados y tenemos vergüenza. Vergüenza de que nos descubran, vergüenza de que vean cómo somos, vergüenza de que se den cuenta de la persona tan horrible que somos. Y eso es lo que hace que disparemos la artillería pesada, porque no vamos a quedarnos con la vergüenza. Ahora yo también te voy a avergonzar a ti porque tú me estás avergonzando. ¿Puede pasar eso o ya estoy muy metafísico ahorita? Ya me estoy chiflando. Díganme si quieren. Eso es lo que dice Jesús. Necesitamos en primera, para que nuestras palabras pasen de ser algo peligroso, algo dañino, necesitan primero considerar la verdad. Y Cristo dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero también dice Jesús, yo soy el camino y soy la ¿qué? Y soy la verdad. Siempre les digo, lo he dicho por años aquí, está la verdad y ¿qué más? Y está la neta. Y Cristo es la neta. Cristo es la verdad, verdad, verdad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Tienes que tomar en cuenta si realmente tú estás diciendo la verdad, si hablas la verdad a las personas. Y fíjense, aquí viene la segunda condición, porque los amas. Fíjense en Mateo 7 del 1 al 5, la segunda parte de esto que estamos analizando hoy, el poder de las palabras y las consecuencias sociales, las implicaciones sociales del evangelio. ¿Qué pasaría en una sociedad donde la gente habla la verdad porque realmente le importan los demás? Esta es la segunda parte, el amor. Dice en el Mateo 7 del 1 al 5, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo dice, el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Este pasaje ha sido muy mal interpretado porque muchas personas dicen, Jesús nos enseña que no debemos ¿qué? Juzgar. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús, porque Jesús mismo está diciéndoles a estas personas a las que le está hablando que son ¿qué? Hipócritas. Entonces no puede estar diciendo Jesús que no podemos juzgar. Sí juzgamos las cosas. Pablo nos manda, por ejemplo, que juzguemos las cosas en la iglesia. Cuando alguien insiste en pecar, que llamemos la atención a esa persona, y si insiste en pecar, ¿qué hagamos? Lo disciplinemos. Y si insiste en pecar, ¿qué hagamos? Mateo capítulo 18. No dice, no lo juzguen, déjenlo que haga lo que él quiera, pobrecito hermano, ustedes no sean crueles con él. No, dice, si insiste en pecar, entonces, si no oye a una persona, no oye a dos personas, no oye a la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Mateo capítulo 18. Debemos de tratarlo como ¿qué? Como una persona que no conoce a Dios. Debemos expulsarlo de la iglesia, no porque peca, sino porque insiste en pecar y ya le dijimos que no lo haga y no hace caso, y le decimos otra vez y no hace caso, y otra vez y no hace caso, hasta que intentamos lo último que podemos hacer, que es expulsarlo de la iglesia, pero no porque le odiamos, sino porque queremos que vea que ¿qué? Que esa expulsión está llamándolo ¿a qué? A que se arrepienta, y si se arrepiente lo recibimos, lo volvemos a recibir. Si esa persona dice, discúlpeme, perdónenme, la verdad estuvo horrible lo que hice, yo quiero regresar a la comunión con la iglesia, ¿le aceptamos? Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Pero no dice Jesús, no juzguen a nadie. No, lo que dice Jesús es no condenes a nadie. ¿Qué es no condenar a nadie?
Es como cuando alguien te hace algo y simplemente ignoras a esa persona. ¿Y qué dices? Esa persona ya no existe para mí. ¿Han dicho ustedes eso? Qué bárbaro, sí están mal, ¿eh? Sí están mal. Pensé que nadie iba a sentir. Pero ¿han ustedes quitado a alguien de su vida? Prácticamente lo que hemos hecho muchos de nosotros es, esa persona es como si ya se hubiera muerto. Claro, no, nunca voy a decir eso, ¿verdad? Nunca voy a decir que le deseo la muerte o que no me importa. No, nunca voy a decir eso, simplemente que digo, me es indiferente. Me es indiferente. Pero nadie nos es indiferente. Nadie nos es indiferente. La persona que decimos que nos es indiferente, simplemente queremos que desaparezca de nuestra vida. Eso es la realidad. Pero el Señor Jesús, cuando entonces dice, no juzguen, o sea, tengan cuidado de cómo se comportan con el otro, cuando tú ignoras a una persona y esa persona la desapareces de tu vida, prácticamente estás diciendo, yo soy mejor que tú y por eso no mereces estar en mi vida. Prácticamente estamos haciendo eso. Yo soy mejor que tú, yo no soy capaz de hacer lo que tú haces, yo no soy capaz de decir lo que tú dices, yo jamás haría eso y por eso tú no mereces estar en mi vida. Eso es lo que está diciendo Jesús, porque no solamente estamos juzgando algo malo, sino estamos prácticamente condenando a alguien, ¿están de acuerdo? Y prácticamente lo estamos condenando. Eso es prácticamente lo que cuando pensamos en el juicio venidero, cuando Dios venga y todos nos levantemos de entre los muertos y Dios dice, ¿qué voy a hacer cuando yo venga? Voy a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Hay un gran juicio que nos espera, ¿sí o no? Dios no juzga a nadie a priori, no ha condenado a nadie a priori, nos va a juzgar y nos va a juzgar por nuestras propias palabras. Nos va a juzgar por nuestras propias palabras. Fíjense en Mateo 12:36, dice Jesús, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Cuando tú juzgas a alguien y menosprecias a esa persona y dices yo no sería capaz de hacer eso, esas mismas palabras, dice Jesús, son las que te van a juzgar a ti. Cuando tú dices yo no sería capaz de hacer eso, yo jamás sería capaz de hacerle eso a una persona, esas palabras te van a juzgar a ti mismo. ¿Qué piensan de eso? Que son nuestras propias palabras y la forma en la que juzgamos a otros, con la vara con la que medimos a otros, así nos van a juzgar a nosotros. Es lo que dice Jesús. Es lo más justo, ¿sí o no? Es lo más justo, que te juzguen exactamente igualito de la forma en la que tú juzgas a los demás y los condenas. No estamos hablando de decir lo que está mal en la vida de otros, eso está bien, Jesús lo hace, pero estamos diciendo cuando los condenas. ¿A quiénes han condenado ustedes? ¿A quiénes han sacado de su vida? ¿A quiénes menosprecian ustedes? ¿A quiénes menosprecian ustedes? Las palabras son peligrosas porque pueden destruir a una persona, a una comunidad o a un país. Pero Cristo dice, solo la verdad y el amor pueden hacer que nuestras palabras sanen en lugar de hacer daño. Por ejemplo, el último ejemplo de amor. ¿Cuál es el último ejemplo, de falta de amor? Es cuando hablas mal de alguien. Y entonces voy con Martita y empiezo a hablar mal de don Rodrigo. Marta, es que, mira, yo veo esto en Rodrigo, me preocupa esto de Rodrigo, es que Rodrigo y esto y aquello. Yo lo quiero muchísimo, pero es que Rodrigo. Si yo realmente amara a Rodrigo, ¿estaría hablando con Marta? Ese es el punto. Cada vez que tú hablas con alguien de otra persona y tú dices, es que de verdad me preocupa mucho esa persona, no te preocupa. Lo que quieres es que las personas piensen, sí es cierto, tienes toda la razón, así es Rodrigo. Porque si realmente me importara Rodrigo y amara a Rodrigo, ¿qué es lo que haría? Iría con él, hablaría con Rodrigo. No hablaría con nadie más de Rodrigo, hablaría con Rodrigo de lo que me preocupa, de lo que está mal en su vida. Y entonces estaría haciendo lo correcto. Cuando tú hablas mal de otra persona, no estás mostrando amor. ¿Qué es lo que dice Jesús?
Necesitamos, o sea, algo que necesitamos hacer es cambiar nuestra mentira y nuestra hipocresía en nuestras palabras por la verdad y por el amor, y eso va a sanar nuestras relaciones. Fíjense, entonces, lo sanador de las palabras. ¿Cómo podemos cambiar el odio y la mentira por la verdad y el amor? Tenemos que voltar hacia Cristo y fíjense, y contemplar cómo Él personifica esa verdad y ese amor, porque en Cristo están presentes las dos cosas. ¿Nos habla Cristo con verdad? Cristo viene y nos dice la verdad acerca de nosotros. ¿Qué dice acerca de nosotros Jesús? Que estamos bien mal, ¿no? ¿Somos mejores nosotros que los fariseos? ¿Y cómo le llamó Jesús a los fariseos? ¿Qué más? Sepulcros blanqueados. ¿Qué más? Se pasó de la raya, Señor Jesús, ¿verdad? Raza de víboras. O sea, Jesús habla la verdad y nos dice, ustedes son esto, o sea, así está la condición de su corazón. No crean que sean buenas personas, en realidad son como sepulcros blanqueados. En su corazón, en lo que no se ve, es como que hay cadáveres y cosas que están pudriéndose, es lo que dice Jesús. Por fuera se ven bien. Hoy nos pusimos todos loción y todo para venir a la iglesia, no nos vemos tan mal hoy. Pero lo que hay en nuestros corazones, dice Jesús, podría ser como una tumba. Jesús habla la verdad, pero también nos habla con amor. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos dice? Nos condena el Señor Jesús y dice, ustedes son lo peor, ustedes merecen estar fuera de mi vista. ¿Qué nos dice Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el pan que descendió del cielo, coman de mí, aliméntense de mí. Yo soy la fuente de agua que puede sanar, que puede calmar su sed. Vengan a mí, acérquense a mí, no los rechazo, yo soy bueno, yo sí soy bueno, ustedes no son buenos. Y esto me recuerda a la historia del joven rico, ¿están de acuerdo? Fíjense qué interesante. Jesús se encuentra con un joven rico, un joven importante en el judaísmo, y entonces este joven le dice a Jesús, ¿cuál es la pregunta que le hace el joven rico a Jesús? ¿Se acuerdan? Maestro bueno, ¿qué podemos hacer para recibir la vida eterna? Maestro bueno. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Hay dos versiones de esto, ¿verdad? En Mateo y en Marcos. Vamos a hablar de la versión de Marcos. ¿Qué le responde Jesús? Fíjense lo que dijo. ¿Sabes los mandamientos? Guarda los mandamientos. Y el joven rico, ¿qué le dice cuando Jesús le dice, si quieres ver la vida eterna, guarda los mandamientos? Y el joven rico, ¿qué responde? Desde que soy jovencito los guardo todos. Soy una buena persona. O sea, ¿se dan cuenta que siempre hay personas que creen que son buenas? El joven rico creía que era bueno. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Fíjense, me encanta esta parte. Jesús mirándolo, lo amó. Fíjense, sintió un gran amor por él, una compasión. O sea, es decir, ves a una persona que no sabe ni lo que está diciendo y no dices, es bien burro, o sea, está súper mal. Qué tonto es esta persona. No, dice, vio su insensatez, vio su condición, vio su ceguera espiritual, y en lugar de condenarlo, ¿qué dice? Lo amó. Y le dijo, bueno, a ver, tienes una oportunidad. Vende todo lo que tienes y ya sígueme. Y con eso vas a ser perfecto. ¿Y qué pasó? El joven dijo, no puedo seguirte. Tengo demasiado que perder. Tengo demasiadas buenas amistades que no van a aceptar que yo te siga a ti. Tengo una imagen que no puedo abandonar. Tengo un estatus que no puedo dejar por ti. El afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué vemos a Jesús? Vemos a Jesús diciéndole la verdad al joven, mostrándole la verdad, la condición de su corazón, y por otro lado vemos que lo hizo porque lo quería lastimar, porque quería burlarse de él, porque quería menospreciarlo, porque quería demostrarle lo tonto que era. ¿Lo amaba? Lo amaba. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio sana nuestros corazones? Y si nuestros corazones están siendo sanados por el amor de Jesús y por la verdad que Jesús nos habla, entonces nuestras palabras también deberían de estar sanando a los demás, y deberían estar hechas con verdad y con amor, porque Jesús es verdad
y es amor. Si tú conoces a Cristo y sabes que Cristo te habla con la verdad y te muestra cómo eres y te muestra tu condición, y luego te dice, en lugar de condenarte, yo quiero amarte y quiero que seas mi hijo y quiero que me conozcas para que tus palabras cambien, para que dejes de estar en pleitos todo el tiempo con otros, para que dejes de estar quejándote todo el tiempo con otros, para que dejes de estar hablando mal de otras personas todo el tiempo y te conviertas en una persona que tus palabras sanan, que tus palabras bendicen, que tus palabras son algo que hace bien a los demás. Tus palabras están haciendo bien a los demás. Si conoces a Jesús, Él debe estar cambiando la forma en la que hablas a los demás. Si solamente eres religioso pero no conoces a Jesús, estás condenando seguramente constantemente a otros, a los que no te satisfacen, a los que no hacen lo que tú quieres, a los que no piensan como tú, y a pesar de tu cristianismo y de tu religiosidad y de cuánta Biblia sabes, estás condenando constantemente a otros. Pero si eres un cristiano y si conoces y entiendes cómo Cristo te ha tratado a ti con verdad y con amor, entonces tus palabras deben estar cambiando. Eso es lo que puede cambiar nuestras palabras y nuestros corazones. El Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos tantas gracias porque vemos en el Sermón del Monte cómo tenemos una responsabilidad delante del mundo en el que nos has puesto, Señor, demostrar con nuestras palabras que realmente te conocemos. Hay en nuestras palabras perdón, hay gracia, hay verdad, o solamente hay una verdad que lastima a los demás, o solamente hay un amor que en realidad es cobardía, indiferencia. Señor, no queremos hablar solo con verdad o solamente con amor. Queremos hablar con las dos cosas, con verdad y con amor, como tú, Señor Jesús, lo hiciste con el joven rico y lo haces con nosotros. Nos llevas a entender nuestra condición, nos llevas a entender que en realidad estamos llenos de cosas malas, pero al mismo tiempo no nos rechazas, sino que nos dices que nos acerquemos a ti. Señor, si nosotros cambiáramos, cambiaría la sociedad. Si nosotros habláramos de esta manera, cambiaría nuestras relaciones familiares, cambiaría nuestras relaciones de pareja, cambiaría nuestras relaciones con nuestros vecinos, cambiaría nuestra relación en la comunidad. Padre Santo, renueva nuestra comunidad, renueva nuestra iglesia, renueva nuestras familias, renueva nuestros matrimonios al cambiar nuestra actitud, al verificar qué hay en nuestras palabras. Y si nuestras palabras todavía están muy lejos de la verdad y del amor, pedimos perdón. Y Señor, gracias porque tú nos quieres perdonar. Estamos arrepentidos de las palabras ociosas que hemos dicho. Estamos arrepentidos de condenar a otros. Ayúdanos, Padre, para realmente vivir en la verdad del Evangelio, en verdad y en amor. Oramos en el nombre precioso de aquel que es la palabra perfecta, Cristo Jesús, el amor perfecto, Cristo Jesús, la verdad perfecta, Cristo Jesús. En ese nombre maravilloso oramos. Amén.